No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre las fieras salvajes, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, comienza este domingo de Cuaresma recordándonos el pacto, la alianza que Dios ha querido hacer con Noé y sus descendientes. No habrá otro diluvio. El Señor buscará otros modos para hacer recapacitar a sus criaturas, especialmente al hombre, obviamente. El diluvio muestra al hombre la maldad del pecado, rechazar netamente a Dios, no contar con Él para nada, vivir de espaldas a Dios como si Dios no existiese. Ese es el principal pecado que cualquier hombre puede cometer. Reconocida la maldad del pecado, la Cuaresma nos va a exigir una lucha decidida para vencerlo. Una lucha que lleva consigo conversión y penitencia. Es el mensaje de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio. Salió a predicar el Evangelio, ¿no? A anunciar el reino de Dios. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse, cambien de vida, metanoeite, cambien de vida, de mentalidad, conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, en Él, ¿no? En Jesús, porque el Evangelio es Jesús, el centro del Evangelio es Jesús. El Señor, que no desea que nos desalentemos, quiere terminar el castigo, el diluvio, con una señal de su misericordia, la señal del arco iris, una clara señal de su amor que da al hombre nueva y firme esperanza en la lucha contra el pecado. Muchos cristianos no acaban de convencerse de que para ser buen cristiano es preciso luchar, esforzarse, mantener un empeño decidido y no solo unos días, una temporada más o menos larga. Es preciso luchar hasta el final. Y la lucha no se puede reducir a cumplir unos compromisos, ir a misa, confesarse una vez al año, etc. El cristiano ha de combatir. El Papa Benedicto XVI hablaba que el cristiano debe tener la vida del cristiano es un combate espiritual contra la fuerza del mal. Estamos en este desierto de la Cuaresma, atravesando este desierto, ¿no? Jesús fue empujado, ¿no?, por el Espíritu al desierto, ¿no? Y en este desierto
el demonio insiste para que volvamos atrás, para que no sigamos adelante, ¿no? Nos pone tentaciones, pero hay que seguir con ánimo esforzado, mirando hacia Jesús. Jesús venció la tentación. El cristiano ha de combatir por un empeño de amor, una lucha contra todo lo que en su vida no es de Dios, contra la soberbia, contra la sensualidad, el egoísmo, la superficialidad, la estrechez de corazón. Hay que luchar contra eso para crecer así en caridad y poder ser la sal, la luz, la levadura del mundo, el consuelo de Dios. Una lucha que ha de ser fruto más del amor a nuestro Señor Jesucristo que del temor del castigo por el pecado, por nuestra mala conducta, ¿no? ¿Por qué lucho? Porque amo a Jesucristo y no quiero ofenderlo, y lucho contra mis inclinaciones, contra las tentaciones. Una lucha de hijo libre, no de un hijo libre, confiado, no de un esclavo, no de uno que tiene miedo, no. Y Jesús nos da un ejemplo claro, ¿no?, de esa lucha que debemos mantener todos. El Espíritu Santo empujó, ¿no? Hemos escuchado llevó, pero la traducción literal es empujó. Una persona empuja a otra, ¿no? O que quiere hacerla caminar por un sitio, ¿no? La empuja, la va. El Espíritu Santo empujó a Jesucristo al desierto. Solo el amor empujó a Cristo a soportar la presencia de Satanás, a sufrir la humillación de la tentación. Jesús, el Hijo de Dios, pero en cuanto hombre, se dejó tentar, dejándose tentar por el demonio. Ha sufrido esta compañía del diablo para manifestar con claridad al hombre la raíz de la nueva esperanza. Querámoslo o no, el único real enemigo del hombre es el pecado, ¿no? El pecado, ¿no?, que nos hace, ¿no?, o sea, el demonio, ¿no?, nos lleva al pecado, ¿no? Es el único fin del diablo, que pequemos, promover el pecado, ¿no?, en el mundo. Es el fin del diablo separar al hombre de Dios, invitándolo a vivir solo de pan y no de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, con el ejemplo de Cristo, cada cristiano ha de saber rechazar la tentación del diablo. Hay que rechazar la tentación de la pereza, la tentación de la apatía, la tentación de la queja continua, que siempre nos estamos quejando, la tentación del odio, la tentación de la envidia, la ambición del poder. En una palabra, la tentación de vivir solo de pan, con miras humanas. Hay que luchar, pero no nos desanimemos, queridos hermanos, porque la tentación no es pecado. No es pecado la tentación. Por eso qué bonito unas palabras, ¿no?, para que no nos desanimemos, ¿no? Si Jesús se dejó tentar, permitió que el diablo lo tentara, pues cuánto más nosotros, que estamos inclinados al pecado, ¿no?, por la concupiscencia. Unas palabras sobre las tentaciones que nos pueden llenar de confianza. La tentación es un interior estímulo al pecado producido ya por la mala inclinación de la naturaleza humana corrompida, ya por la operación, la obra
del mal espíritu del demonio. Por efecto del pecado original, hay en nuestra naturaleza 3 malas inclinaciones: la soberbia, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, la avaricia. Además, en la Sagrada Escritura, se llama al demonio tentador. Y aquí el origen de las tentaciones, ¿no? Esas malas inclinaciones que tenemos, que dice San Juan, la soberbia, ¿no? La concupiscencia de la carne, la lujuria, la concupiscencia de los ojos, la avaricia, ¿no? Y el demonio, el tentador. Si somos tentados, es señal de que somos amados de Dios. Fíjense, muchas veces pensamos, es que Dios me ha abandonado, porque estoy tentado, estoy siendo muy tentado y Dios, por eso Dios me ha abandonado. Miren lo que dice este autor: si somos tentados, es señal de que somos amados de Dios. Y esto lo tenemos en la Sagrada Escritura, libro de Tobías. Le dijo el ángel a Tobías: por cuanto fuiste acepto a Dios, fue necesario que te probase la tentación. Es necesario que Dios permita al demonio que nos tiente. Es necesario. Por eso todos los santos tuvieron fuertes tentaciones. Algunos ejemplos: San Hugo, obispo de Grenoble, fue mucho tiempo molestado de pensamientos de blasfemias. San Francisco de Sales, gran que conocemos, ¿no? Obispo de Ginebra, fue tentado del pensamiento de que estaría reprobado por Dios. San Benito, ahí tenemos la cruz de San Benito, ¿no? Es una gran protección. San Benito fue tentado de representaciones deshonestas, las cuales echó de sí, ¿no? Revolcándose sobre ortigas y espinas. Santa Catalina fue tentada de pensamientos horribles e impuros que le hacían sufrir, enormemente. San Francisco Javier echó sangre por la boca resistiendo a una tentación contra la pureza. Santa Teresita del Niño Jesús se vio molestada, fue tentada de pensamientos horrorosos contra la fe. ¿Ven? Los santos, algunos santos te he puesto aquí, ¿no? 5 santos, pero todos los santos han sufrido la tentación. ¿Tú quieres verte librado de la tentación? No. ¿Eh? Decía San Juan Crisóstomo: los perros no ladran a la gente de la casa, sino solo a los extraños. Si vivieses hasta el final del mundo, hasta entonces serías tentado, porque el demonio vivirá eternamente. Pero cuanto más tiempo dure la tentación, más cierto puedes estar de que no has consentido. Cuando el demonio insiste en llamar a las puertas de tu corazón, señales de que no ha entrado. No te preocupes, pues, por las tentaciones,
Si fueses la persona más tentada del mundo, serías seguramente la más rica en méritos. Por eso las tentaciones nos producen un bien enorme. Y podríamos reducir a 3 bienes las tentaciones, ¿no? O sea, ¿a qué bienes nos da, qué bienes nos producen las tentaciones? Primero, nos purifican. ¿Bien? Para el alma que ama de verdad a Jesucristo, no existe tormento mayor que las tentaciones, pues lo exponen a separarse de Dios. Estas pruebas, como todo sufrimiento, son para las almas un crisol que purifica y perfecciona. Las tentaciones, dice San Francisco de Sales, vienen del demonio y del infierno, mas la aflicción que causan viene de Dios y del cielo. Las madres son de Babilonia, pero las hijas de Jerusalén. Despreciemos pues la tentación y abracemos la amargura con que Dios nos purifica el alma para darle a su tiempo la corona prometida al que luche. Primero, nos purifican. Segundo, las tentaciones nos humillan. El Señor permite que las almas más tiernamente amadas por Él sufran violentas tentaciones para que sean humildes. A San Pablo, sabemos, él lo dice, le envió un aguijón de Satanás, ¿no?, en su carne. ¿Ven? Por eso, San Alfonso María de Ligorio aconseja al alma tentada que diga humildemente, resignado: Señor, bien merezco en castigo de mis pecados, de mis pasadas culpas, el verme abandonado a semejante tentación, mas por vuestra gracia socorredme, no permitáis que yo sucumba a ella. El alma sin tentaciones está expuesta a perderse, porque se puede dejar llevar de la soberbia. Oh, yo no soy tentado, el demonio no me tienta. Cuidado. Tercero, las tentaciones nos unen a Dios. Las tentaciones nos desprenden de las cosas de la tierra y nos hacen suspirar por las cosas del cielo. ¿Bien? Y ya por último, los medios para vencer las tentaciones. Porque no hay que, si caigo en la tentación, pues voy a pecar, ¿no? Estoy pecando. Pero vuelvo a repetir, el pecado no es tentación. Los medios para vencer las tentaciones pueden reducirse a 4, principalmente. Primero, la paciencia. Ten paciencia. El que en la tentación se impacienta, prueba que confía poco en Dios, y en castigo es más atormentado por el demonio. Al que pierde la paz en la tentación, le acontece, dice San Francisco de Sales, lo que al avecilla que se ve presa en la red. Cuanto con más fuerza procura desasirse de la red, tanto más se enreda.
Por eso Jesús nos dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, primero, en la tentación, ten paciencia, ten paciencia. Segundo medio, lucha indirecta. En las tentaciones contra la fe que tuvo Santa Teresita, contra la castidad, debemos rechazar la tentación indirectamente, haciendo actos de amor o de contrición y ocupándonos en alguna cosa indiferente que pueda distraer el alma, ya que la ociosidad es un foco de tentaciones. Pues si emprendiésemos una lucha directa contra la tentación, ésta tomaría cuerpo. El demonio es muy soberbio y el desprecio pone furibundo al orgulloso. Cuando el caminante, dice San Juan Crisóstomo, no mira al perro, pronto deja éste de ladrar. Al que está quieto cerca de una colmena, dice San Francisco de Sales, no le pican las abejas, pero al que las sacude le acometen. Por lo tanto, no te turbes, ni contestes al enemigo, y permanecerás tranquilo. Tercer medio para vencer las tentaciones, la manifestación al director espiritual, pues es muy importante, o al confesor. El abrir el corazón cuando está intranquilo, dice San Francisco de Sales, produce desde luego alivio, como el abrir el tumor o el sangrar a un enfermo. Y cuarto medio, muy importante, obviamente, la oración. Es el medio más necesario, más seguro, según San Alfonso María de Ligorio. Bien. Por lo tanto, qué bonito, ten presente estos medios para vencer las tentaciones. Ten presente los bienes que te trae la tentación, es también la tentación. Te purifican, te humillan, te acercan más a Dios. Y leemos también que una vez terminadas las tentaciones, los ángeles se acercaron a Cristo a servirlo. Después de cada batalla que tengamos, grande o pequeña, contra el mal, el cristiano siente la paz de la ayuda de Santa María. Ella, que es el auxilio de los cristianos, el refugio de los pecadores, ella te va a ayudar en la lucha contra las tentaciones.